pues agradecemos nuevamente a todos los que se conectaron muy puntuales. Vamos a dar inicio con este webinar. Primero, antes que nada, me presento. Mi nombre es María Ramírez, soy la directora de marketing de Centro Telecom y a nombre de Centro Telecom y mis compañeros quiero agradecer su asistencia y la verdad, la interacción que han tenido con este webinar. Tenemos mucha gente registrada, esperamos que todos se puedan unir el día de hoy. Y bueno, pues les agradecemos muchísimo. Les platico un poquito primero la logística del evento. Este evento está planeado para durar entre 1 hora, hora y media, dependiendo de cómo se vayan dando la sesión de preguntas y respuestas. Al finalizar el webinar, nuestros speakers, nuestros oradores del día de hoy, van a contestar todas sus preguntas. Entonces, les pedimos que las vayan apuntando aquí en la parte de abajo, donde dice preguntas y respuestas. Si quieren poner ahí un hola o algo así como para hacer una prueba. Esto les llega a todos nuestros oradores y ahí van a estar viendo sus preguntas para que al finalizar de la sesión, pues vayamos contestando como todos esos puntos. También otra parte muy importante, al cerrar su sesión del webinar, les va a llegar una encuesta. Para nosotros es súper importante la retroalimentación que ustedes nos puedan dar sobre este webinar, porque pues este webinar, esa retroalimentación nos ayuda a ser mejores. También les vamos a preguntar por ahí algunos otros temas que les gustaría que nosotros desarrolláramos para futuros webinars. Entonces les pedimos por favor que se tomen ese minutito, son 4 o 5 preguntas para que nos regalen sus comentarios ahí y podamos seguir haciendo este tipo de eventos y cada vez mejorar y tener como una mejor sinergia con los temas que a ustedes les interesan. Bueno, pues muy bien, ahora sí, pues antes que empezar el webinar, me gustaría platicarles un poquito de quién es Centro Telecom. Bueno, pues Centro Telecom es la empresa líder en servicios administrados de tráfico de voz e infraestructura. Contamos con más de 25 años de trayectoria en el mercado de soluciones de TI. A lo largo de este tiempo, hemos sumado a más de 1,000 clientes satisfechos que nos prefieren y nos recomiendan como su mejor proveedor de servicios de TI. Para Centro Telecom, la prioridad es brindarles a nuestros clientes una solución de acuerdo a sus necesidades. Por ello, contamos con una gama amplia de servicios y soluciones que implementamos bajo un esquema OPEX a través de una sola renta mensual. Los invitamos a conocer más de nuestras soluciones visitando nuestro sitio web, que pueden ver aquí en el slide, y a escribirnos en este correo que se encuentra aquí, que es nuestro correo de atención a clientes, y a seguirnos, por supuesto, en nuestras redes sociales. Entonces, esperamos poder tener retroalimentación de ustedes y que nos contacten. Bueno, pues sin más por el momento, me gustaría presentarles a nuestros panelistas del día de hoy. Antes que nada, les voy a presentar a Óscar Novoa. Él es vicepresidente de las soluciones de nube para la tecnología de Microsoft y es responsable de la oficina de Change Management en Centro Telecom. Durante más de 15 años, Óscar ha liderado soluciones de colaboración y comunicaciones unificadas, obteniendo con esto diferentes reconocimientos. Es ingeniero en sistemas computacionales y cuenta con formación en alta dirección y tecnología por parte del IPADE, además de una maestría en coaching ontológico por parte de la Universidad de San Sebastián. Él nos va a acompañar el día de hoy. También les presento a Omar Vives. Omar Vives es licenciado en Sistemas de Computación Administrativo, egresado del Tecnológico de Monterrey y ha trabajado para empresas como Microsoft, SAP, Santander, con más de 21 años de experiencia profesional y más de 18 años en los servicios de Microsoft, así como más de 10 años impulsando la adopción y el consumo de la nube y más de 8 años en experiencia en centro de datos. También nos acompañará Emanuel Zaragoza. Él es ingeniero en computación egresado de la UNAM, con más de 25 años en experiencia en la industria de TI. Cuenta con certificaciones como CCNA, CMNA, NSE3 e ITIL. Colaboró en el proyecto del sector público a cargo de desarrollo de una de las más grandes e innovadoras redes de TI y en el sector privado participó en el diseño de muchísimas redes privadas colaborando desde Cisco. Actualmente, en Centro se desempeña como Security Product Manager y Manager de Preventa. También nos acompañará hoy Hugo Miranda. Hugo es especialista en soluciones de nube en tecnología de Microsoft, con más de 10 años de experiencia, ingeniero de software y redes, y cuenta con certificaciones de Microsoft Azure y ha participado en programas de Microsoft para la adopción de la tecnología en la nube. Bueno, pues sin más por el momento, los dejo con los especialistas. Espero disfruten este webinar y tengamos comentarios favorables al terminar este. Muchísimas gracias. Gracias, María. Buenas tardes a todos. Gracias por unirse a este webinar. Y antes de empezar a hablar de seguridad,
nos atrevemos a empezar de un lugar diferente, porque queremos que esta conversación de hoy sea diferente. Creemos que cuando se habla de seguridad, no estamos siendo tan claros con todos ustedes. Creemos que la industria de tecnología no está siendo tan clara con ustedes, las empresas, los colaboradores de las empresas, como para ser conscientes de qué es lo que tenemos que cuidar con la seguridad. Y queremos partir de esta, permítanme llamarle monografía, ¿sí? Este es un sistema de un cuerpo humano, ¿no? Es un cuerpo humano. Quiero que por un poquito me den chance de usarlo como una metáfora, ¿sí? El cuerpo humano se compone por diversos sistemas. El sistema respiratorio, el sistema cardiovascular, el sistema digestivo, ¿sí? Pensemos por un momento que algún germen, algún virus puede entrar al cuerpo humano y algunos van a afectar el sistema respiratorio, otros van a afectar el sistema digestivo, quizá otros van a afectar a todo el cuerpo, ¿sí? Y si quisiéramos proteger a este cuerpo, quizás valga la pena pensar en que tenemos que proteger todos los sistemas. ¿Cómo cuido el sistema digestivo? ¿Cómo cuido el sistema respiratorio? Y los demás. Si un virus entra a este cuerpo, pues tal vez no es lo mismo que sea atendido por un especialista u otro, ¿sí? Si el virus entró al sistema respiratorio, pues tal vez no sea tan buena idea poner en manos de alguien que es más especialista en el sistema digestivo el caso, ¿sí? Esto lo traigo acá porque quizá en las empresas pase de forma muy similar. No hay un producto, así como no hay un solo tratamiento médico que atienda a infecciones en cualquier lugar en el que las infecciones se presenten, ¿sí? Y por ahí queremos abordar la conversación. Entonces, por un instante pensemos qué elementos de la empresa ustedes creen que pueden ser vulnerables. ¿En qué elementos de la empresa puede llegar una amenaza, un ataque, un virus? Quisiéramos escucharlos antes de seguir adelante. No queremos que sea un monólogo. Y para que no sea un monólogo, los queremos invitar a que entren a esta liga o escaneen el código QR que están viendo en pantalla. A través de esta herramienta los vamos a escuchar. Esperamos unos minutitos a que ustedes puedan ir dando o escaneando el código QR o tecleando la liga que está ahí, ¿sí? Y voy a compartir la herramienta que vamos a usar para escuchar a cada uno de ustedes. Esta. Somos 15. Sé que podemos un poquito más. Súmense. Va a estar interesante porque veamos qué dice la audiencia. Quizá para cada uno de ustedes es interesante escuchar qué dice el otro. Cómo mira cada uno de los demás que estamos acá esta pregunta, ¿sí? Voy a avanzar y solo es una pregunta. Elementos de la empresa, ¿sí? Que son vulnerables, que debería de proteger, que debería de diseñar una estrategia para que no caiga un virus, para que no me ataquen, ¿sí? Los criminales cibernéticos. Veamos cuáles son los elementos que aparecen. Usuarios, información, los equipos, los dispositivos, las contraseñas, las identidades, los chats. ¿Qué más? ¿Qué otros elementos hay en una empresa que deberíamos de querer cuidar? Servidores, el correo,
el internet, las bases de datos, la página, la información confidencial, el phishing. Gracias a todos por sus contribuciones. Está interesante. Voy a cambiar la vista para verlo diferente. Información, el firewall, los celulares, los equipos móviles, el Wi-Fi, los datos, los documentos, los dispositivos. Fíjense la diversidad de elementos que están apareciendo acá. Nosotros pensamos en una lista. Nosotros cuando estábamos preparando este webinar, nos reunimos entre nosotros y pensamos, ¿qué será aquello que se tendría que proteger en una empresa? O sea, no quisimos hacer de este webinar un webinar tipo, vamos a hacer los promotores de una marca porque sí, ¿no? Que las usamos, tenemos partnerships con las principales marcas, pero decidimos no hacerlo así. Creemos que es más valioso una conversación como la que estamos teniendo. Y nos hicimos la pregunta, ¿qué es lo que hay que cuidar en una empresa? Y llegamos a algo muy parecido a lo que aquí acaba de ocurrir. Lo plasmamos con este diagrama y nos dimos cuenta de que estaban los usuarios en los sitios o en su casa. Y los usuarios tienen un dispositivo y en el dispositivo tienen alguna información, algunos documentos. Y estos dispositivos que tienen los usuarios, pues no se conectan por telepatía, usan algún dispositivo de red para poder hacer lo que queremos que hagan para nosotros. Y aparece la red, los routers, los switches, a través de diferentes medios, ¿sí? Y esos nos comunican con aplicaciones que pueden vivir en algunos servidores o con los archivos e información que guardamos en servidores de almacenamiento o a través del internet y alguna conectividad privada a la nube. En algunos casos incluso nos conectan con las nubes públicas donde también consumimos algún servicio, ¿sí? No importa cuál sea, Google, Microsoft, AWS, SAP, cualquiera. Esos servicios están en la nube. Y aquí tenemos como una colección de lo que pensamos son los elementos que hoy están en las empresas. Son muchos, están en diferentes capas, están en diferentes lugares. Hay software, hay hardware, hay conectividad, hay telecomunicaciones, hay la nube. Y todo eso es la tecnología que usamos en la empresa y quizás todo eso tiene la posibilidad de ser protegido. Sobre esa línea queremos llevar la conversación y le quiero pasar la palabra a Omar. Omar nos va a ayudar de aquí en adelante a facilitar la sesión. Omar, no sé si nos puedas explicar cómo tienes planeado llevar la conversación desde este punto en donde te la dejo. Gracias, Oscar. Buenas tardes a todos. Bueno, pues como bien comenta Oscar, tenemos muchos recursos y ámbitos para poder trabajar el día de hoy, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer el día de hoy es que vamos a estar haciéndole preguntas a nuestros expertos en el panel, a Emanuel, a Hugo y a Oscar, ¿sale? De manera aleatoria para que nos vayan explicando cómo ir resolviendo temas de seguridad con respecto a este landscape que nos presentó Oscar hace un momento, ¿no? ¿Sale? Está buenísima la analogía que hace remembranza al cuerpo humano, pues prácticamente una empresa es algo similar, ¿no? O sea, sin el área de finanzas, pues no puede funcionar toda la empresa, pero pues obviamente para poder hacer que esa área funcione hay que conectarla a internet, hay que darles equipos, hay que darles pues prácticamente todo el tipo de necesidades tecnológicas para que la empresa funcione, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer ahorita es que voy a empezar a hacerles preguntas aleatoriamente, Oscar, ¿sale? Ahora sí que respondiendo a tu pregunta que hiciste hace un momento, ¿sale? Okay. Y bueno, pues me gustaría empezar contigo, Emanuel, ¿no? Me gustaría entender y que nos hicieras entender a todos dónde debería iniciar la seguridad informática en una empresa, ¿sí? Esa sería como una pregunta crucial que creo que es la que es el parteaguas de todo esto, ¿no? Adelante, Manuel.
Buenísimo, Oscar. Muchas gracias. Buenas tardes a todo el público. Antes de empezar a responder la pregunta, Omar, me gustaría tocar el tema de por qué el mes de concientización de la ciberseguridad. ¿De dónde surge? O sea, no surge porque, o no se eligió octubre porque celebramos Halloween y es el mes del terror, ni mucho menos, y no es nuestra intención tampoco causar terror o cosas así, ¿no? La verdad es que a ciencia cierta no tengo entendido por qué se escogió ese mes. Así lo escogió la NCSA, que es la National Cybersecurity Alliance, y el Departamento de Seguridad de Estados Unidos en 2004. Eligieron ese mes, ¿no? En un esfuerzo para ayudar a los americanos a permanecer seguros mientras utilizan las redes de comunicaciones. Y 8 años después, Europa decide tomar también, adoptar ese mes como mes de la ciberseguridad. Y después, en 2018, Chile se convirtió en el primer país de Latinoamérica en celebrar el mes nacional de la ciberseguridad, en un esfuerzo por promoverla y realizar ejercicios nacionales en este ámbito, ¿no? ¿Qué hay de nuestro país? En nuestro país, en 2019, el Senado establece la Semana Nacional de la Ciberseguridad también en octubre. Por lo menos ya tenemos una semana, ¿no? Acá no fue un mes. Y en 2021 el Senado pide un informe sobre la estrategia de ciberseguridad. ¿Qué se ha venido haciendo en este sentido? La verdad es que lo que vemos es que nuestra estrategia de ciberseguridad parece que está empolvada. Hacen falta políticas públicas para el acercamiento poblacional, causar de verdad un impacto en la sociedad. Y, sin embargo, recordemos que ante lineamientos de austeridad, lo cual no significa ahorro, se abren muchas brechas de seguridad para posibles ataques, ¿no? Pero bueno, aquí estamos nosotros para poner nuestro granito de arena y poder colaborar en este mes de la concientización de la ciberseguridad. Y ahora sí, Omar, regresando a la pregunta, ¿dónde debe iniciar la seguridad informática en una empresa? Voy a referirme a un filósofo escocés del siglo XVIII llamado Thomas Reid. Él escribió que una cadena es tan fuerte como lo es el eslabón más débil de la misma, ¿no? Que la compone. Luego este dicho se modificó y ahora escuchamos que la cadena se rompe por el eslabón más débil. Aplicando esto a la ciberseguridad, se piensa que el eslabón más débil suele ser el usuario. Y no tomen a mal mi respuesta. Alguien se pregunta, ¿por qué yo de recursos humanos o por qué yo de almacén debo saber de ciberseguridad? Y yo les comento, no es que tengan que saber a profundidad de ciberseguridad, es que es solo que nos ayuden a seguir las políticas que establece la empresa para que tu actividad laboral sea segura para ti y para la empresa y no poner en riesgo la información de la empresa y evitar repercusiones que esto pudiera traer, como pérdidas de recursos económicos, por ejemplo. Entonces, en resumen, yo creo que la seguridad informática de una empresa debe de empezar por el usuario. Gracias, muchas gracias, Emanuel. Ok, dándole continuidad a esta pregunta, me gustaría acercarme a ti, Hugo, ¿vale? Para poder entender de qué manera podemos hacer que los usuarios, ¿sale? Y así también su entorno digital sea seguro, ¿sale? La intención es que los usuarios tengan seguridad y obviamente su entorno también. ¿Cómo podemos hacer esto? Por supuesto. Pues también muy buenas tardes a todos. Gracias por asistir a esta charla, como bien mencionaba Oscar. Y claro que sí, comparto mucho el pensar de Manuel, en donde si nos referimos a una cadena, pues el eslabón más débil, por así decirlo, puede comenzar por el usuario. Entonces, basado en la pregunta que exponemos en este momento, pues creo que una de las medidas que podemos comenzar a tomar a partir del usuario, pues una muy importante es el password. Siempre pensar en colocar passwords robustos, es decir, la mejor estrategia es salvaguardando el acceso al usuario. Esto es colocando passwords robustos de por lo menos de entre 18
a 32 caracteres. Esto quiere decir que no solamente vamos a ocupar números y letras, sino también símbolos. Esto no generando un patrón. Entonces, creo que empezamos con pensar si estamos a cargo de la ciberseguridad, que nuestra contraseña sea robusta, de un largo número de caracteres. Algo también muy importante, hoy en día hablamos o escuchamos de la autenticación de doble factor. Entonces, es pensar en múltiples servicios de multifactor, de doble factor, es decir, no solamente requerimos de un usuario y una contraseña, sino vamos a requerir un elemento adicional para poder tener acceso a la información de la organización. Otro punto muy importante puede ser gestionar las identidades. Hablando del usuario y password y de un tercer elemento para autenticar, es pensar en gestionar las identidades. Cada usuario, cada perfil que podemos tener en la organización, es muy importante saber el nivel de acceso que vamos a dar. Yo como Hugo puedo identificarme con un usuario y una contraseña pues bastante robusta y también tener una doble autenticación, pero es muy importante también saber, de acuerdo a mi perfil y al perfil, como lo mencionaba Emanuel, sea de recursos humanos o de finanzas, tener un nivel de acceso a la información de la organización. Entonces, creo que pensando en este eslabón, que es el principal, que es el usuario, pues con estos elementos comenzarlos a trabajar y aplicar dentro de la organización, podemos comenzar a tener un nivel de seguridad bastante importante. Y no solamente hablando del usuario, también qué pasa con los dispositivos. El smartphone, la tablet, la laptop, e incluso el componente o la PC de escritorio, es muy importante tener o aplicarle una seguridad y un control, o en términos técnicos, se habla del gobierno de la información o el gobierno de los dispositivos. Entonces, es muy importante empezar, como bien mencionamos, desde el usuario, y el usuario es usuario y contraseña. Después agregar un factor de autenticación alterno y adicional comenzar con la gestión de esas identidades y agregar un nivel de acceso a la información y controlar los dispositivos o los medios por los cuales el usuario pues, puede comenzar a iniciar una sesión y tener acceso a la organización. Perfecto, muchas gracias, Hugo. ¿Vale? Creo que esto hay que acompañarlo aparte con una serie de entrenamientos hacia el usuario, ¿no? Es Yo por correcto. ahí, a mí me llama la atención que de repente sigo viendo en los equipos de cómputos pegado el password, ¿no? Entonces eso es peligroso, eso es parte del eslabón más débil, como que comentaba Emanuel. Gracias, Hugo. Bueno, ahora me gustaría ir contigo, Oscar. Me gustaría entender cómo podemos asegurar la identidad de los usuarios se encuentren donde se encuentren, ¿no? ¿Y cómo podríamos resolver eso? ¿Con qué tipo de herramientas? ¿No? Buena pregunta. Empezaré diciendo que se encuentren donde se encuentran es clave. Más con la pandemia, ¿no, Oscar? Ahorita con La la pandemia pandemia muchas empresas lo aceleraron. lo acentuó mucho, pero iniciaré diciendo que ahora alguien que trabaja para la organización pues ya no necesariamente tiene que estar en las paredes de la organización y en ese techo, debajo de ese edificio, ¿no? En este sentido, estamos conectados a la organización, a su información y a los sistemas cuando estamos dentro, pero también cuando estamos fuera. Y gestionar la identidad en este escenario, pues va más allá de, por ejemplo, un director activo que, como se hacía antes, ¿no? Que estaba en la oficina. Cuando viajo y salgo, entonces voy a dibujar un poquito aquí en pantalla. O sea, si yo soy este usuario que está aquí trabajando desde casa, ¿sí? Y si quiero controlar a dónde accede, cómo accede, a qué servicios sí lo dejo entrar y a cuáles no, pues necesito asegurarme de quién es, ¿no? Pero no está en la oficina. Entonces, este amigo, lo más probable es que vaya a través de su internet de su casa a encontrarse con los servicios de nube para que la nube sea quien le ofrezca los servicios de identidad. Perdón por mi letra fea. Pero este mismo amigo
de pronto algún día ya está yendo a la oficina porque ya estamos en trabajo híbrido y puede ser ahora este de acá, con azul. Y cuando está dentro de la oficina, usa los switches de la oficina para llegar quizás a comunicarse con estos servidores en donde a lo mejor sí esté el directorio activo, que es el sistema de identidad. Y hoy es posible que este sistema de identidad, cuando estamos adentro de la oficina, pueda tener alguna especie de sincronía, digámoslo así, este directorio activo de aquí, con el de la nube. Una sincronía que permite consistentemente saber que este usuario es el que está queriendo acceder y dándole el sistema los accesos que necesita tener. Respondiendo entonces con más precisión a tu pregunta, hoy parece necesario que nuestro sistema de identidad sea resuelto con este tipo de arquitecturas que permiten sincronizar las identidades locales con las de la nube. Y es posible, básicamente, con tecnologías que permiten una arquitectura híbrida en torno a la gestión de identidad. Esa será mi respuesta, una arquitectura híbrida para gestionar las identidades. Perfecto, digo, está súper interesante, Oscar. Igual me gustaría también contigo mismo, ya que hablabas de la identidad, hace rato Hugo comentaba el doble factor de autenticación. ¿Nos puedes dar un poco de profundidad en esto? ¿Cómo funciona? Claro, voy a tratar de ponerlo bien fácil, ¿no? Antes, cuando no existía este doble factor, ¿de qué se trataba? Teníamos un usuario y un password, ¿no? Y pues lo único que se necesitaba para que otra persona pudiera entrar en mi nombre era conocerlos. Y no sé en su caso, yo todavía acá en la oficina, perdón si balconeo a alguien de la oficina, ocasionalmente, no crean que pasa mucho. Alguien pega en un post-it en su laptop el usuario y el password, ¿no? Bueno, pues eso pasa en la vida, ¿no? Y cuando lo único que necesitas es un usuario y un password para entrar a un sistema, pues es muy vulnerable. Con este ejemplo del post-it, es vulnerable, pero también los passwords que solemos crear las personas tampoco son tan sofisticados. O sea, es como más o menos fácil para quienes quieren entrar en nuestro nombre poder determinar los passwords más probables que podemos usar. Y entonces, para tratar de protegernos más, de que no sea tan fácil que una persona que no quiero entre en mi nombre, de lo que se trata es hacer que los sistemas me pregunten algo que conozco, que eso es lo que otro podría conocer también, como lo del post-it, mi password, ¿no? Pero complicarle un poquito, complicarle la vida a los malos, ¿no? Y además de preguntarme algo que conozco, algo que tengo temporalmente y se va a esfumar en unos segundos. Y de eso se trata. Cuando yo entro a un sistema, de pronto tengo algo, que suele ser un número a veces, que puedo tener y que es válido por algunos segundos y que solamente me va a llegar a mí porque me puede llegar por un SMS o lo puedo leer en una aplicación que tengo en mi móvil. Y dado que solo yo lo tengo, no lo tiene la persona que leyó mi post-it, pues no va a poder entrar en mi nombre. Y ese es el segundo factor de autenticación. Gracias, Oscar. Me gustaría pasar contigo, Hugo, que también sé que tu nivel de expertise, eso que acaba de mencionar Oscar, es muy amplio, ¿no? Y prácticamente lo que me gustaría entender es cómo podemos hacer para que un usuario, ¿sale? Que está trabajando remotamente, cuando llega a las instalaciones, pues no sea tan tedioso este tema del doble factor de autenticación, porque luego hay empresas que lo tienen habilitado y lo tienen habilitado para todo, ¿no? Entonces te logueas entre aplicaciones y te va pidiendo el doble factor. ¿Hay alguna forma de poder poner límites y poder ayudar a los usuarios a que tampoco sea un viacrucis este tema del doble factor? O sea, por ejemplo, cuando estén en las instalaciones, que ese doble factor de autenticación no sea necesario porque estás en un entorno seguro, pero cuando sales de ellas, ¿sí existe esto? ¿Se puede hacer? Claro que sí. Sí, Omar, hablando en temas de identidad, existe, o de eso se trata, el acceso condicional, colocar condiciones
o que apliquen y hacer como un checklist para, dependiendo de la condición en donde se encuentra el usuario, hablando de un lugar o de un usuario o desde el dispositivo donde se está conectando. De eso se trata el acceso condicional. A través de ciertas reglas, nosotros podemos condicionar que, dependiendo, como bien mencionan, si están dentro o fuera de la organización, se validen ciertos parámetros para dar esa condición y dar acceso a la información de la organización, ¿vale? Entre ellos, un acceso condicional puede ser el lugar desde donde se encuentra el usuario, es decir, como lo que estamos planteando, si estamos dentro del edificio, dentro de las instalaciones, o nos encontramos haciendo home office, esa puede ser una condición para validar el acceso y, con ayuda del doble factor de autenticación, poder acceder a la información de la organización. Otro elemento muy importante, pues, puede ser incluso la dirección IP. Podemos ir muy granular y condicionar que solamente la dirección IP de la organización nos permita el acceso a esa información. Como platicamos, no solamente basta con un usuario, con una contraseña robusta, con una doble autenticación, sino podemos agregar también estos elementos, como bien mencionaba Oscar, hacer un poquito más difícil a esos usuarios no deseables o a ese intento de vulnerar la información de la organización. Pues podemos colocar esas condiciones y ir valorando en dónde se encuentra el usuario, qué tipo de segmento de red o en dónde se está tratando de loguear. Incluso podemos ir al dispositivo. Si está intentando iniciar sesión teniendo las credenciales, como bien mencionaban, que por alguna razón el post-it se cayó y alguien lo recogió, pues no va a bastar con eso. Con este tipo de condiciones que vamos a agregar a la identidad, podemos asegurar que si cumple con las condiciones, como puede ser el lugar, la IP, el dispositivo e incluso el perfil del usuario, pues va a tener acceso a la información. Entonces, de esa manera podemos garantizar que, si está fuera de la organización, se cumplan con ciertas condiciones, y en el momento que se identifique que está dentro de la red de la organización, pues prácticamente con el usuario y el password va a ser suficiente para ingresar a los datos de la organización. Muchas gracias, Hugo. Gracias. Muy clara tu respuesta. Perfecto. Bueno, aquí esta pregunta es muy abierta, entonces me gustaría ver quién de ustedes puede contestarla o si todos pueden ayudarnos a resolver esta duda, ¿no? ¿Cómo podríamos ver en un solo lugar las actividades de los usuarios, así como los niveles de permisos, accesos a la información a través de diferentes dispositivos, ¿no? O sea, ¿cómo podríamos ver esta parte? O sea, ¿cuál es la forma de poder garantizar que la información que yo le estoy dando acceso al usuario también está siendo monitoreada, ¿sale? Así como los accesos. Adelante, Oscar. Voy primero, con el riesgo de que no es la única respuesta, ¿eh? Y después me complementan. Perfecto. Voy a dibujar. Algo que ya es posible hacer, voy a pintar en rojo porque si alguien quiere pintar en otro color después de mí. Imagínense que este es el escenario de la empresa. ¿Y qué pasaría, ¿sí?, si hubiera aquí, lo voy a dibujar en el entorno acá de la nube, una especie de robot, ¿sí?, que le voy a llamar como un centinela, como un vigilante, una inteligencia artificial que está ahí. Ok. Y esta inteligencia puede extender sus brazos y conectarse a todos los servicios que la empresa ocupa. Imaginemos que ocupa servicios de la nube pública, cualquiera de los fabricantes, ¿no? AWS, Azure, quien sea. Imaginemos que extiende sus brazos como poniendo un diablito en esos lugares donde hay un servicio que la empresa ocupa. Pero también puede extender sus brazos y poner este diablito, digámoslo así, en los sistemas que están allí en esos servidores. Y puede también ponerse acá en la red para sentir lo que está pasando. Una entidad como esta, que ya existen, esta tecnología es algo disponible,
puede estar mirando todo lo que pasa y cuando algo parezca raro, cuando algo es inusual o cuando claramente es un ataque, además puede tomar acción de forma automática. Se puede dar cuenta qué están haciendo los usuarios, qué información se está intercambiando y demás. Puede tomar acción de forma automática para buscar cuidarnos, buscar cerrar algunos accesos, buscar levantar alguna configuración que contenga el ataque. Esto responde a la pregunta de un lugar centralizado que tiene la posibilidad de ver todo lo que pasa, de lo que están haciendo mis usuarios o los externos que no son mis usuarios, o sea, el mundo queriendo atacarme, ¿no? Lo puede sentir, lo puede ver y hasta puede tomar acción. Es una de las formas que hoy existen. Seguro hay otras y a lo mejor alguno de ustedes quiere complementar. Sí. Adelante, Digo, Manuel. nada más siendo más, a lo mejor un poco más específico y para dar idea de qué pudiera ser una solución de estas o cómo se llama en la industria de TI, en el área de ciberseguridad, algo pudiera ser un CASB, ¿no? Un Cloud Access Security Broker, que gestiona todas esas identidades, da permisos, lleva logs y puede ser ya on-premise o en la nube, ¿no? Gracias, Manuel. Hugo, ¿algo que aportar? Sí, bueno, complementando lo que mencionó Oscar, lo que comenta Manuel, pues estas tecnologías nos ayudan a que hoy en día pues se generan millones de datos, hablando a nivel de red, a nivel de aplicativos, y sería casi imposible colocar a un grupo o a una persona para analizar pues toda esa información, todos esos bytes o bits que transitan por todas las aplicaciones o incluso en un firewall, en un router, hablando a nivel de red. Entonces creo que estas tecnologías, como se acaban de mencionar, pues nos ayudan a analizar toda esa información a través de la inteligencia artificial que hoy ya dan esas tecnologías, pues nos ayudan, como bien mencionaban, a reaccionar o a accionar ante un ataque, ante un ataque de día cero, porque también eso es algo muy importante, que muchas veces creemos que ya los ataques que se conocen, pues están controlados, pero ¿qué pasa con esos ataques que se le denominan de día cero? Que realmente no hay información, no hay documentación de cómo son o cómo se comportan en el momento de estar en un ataque. Entonces, este tipo se le llaman centinelas, nos ayudan a estar monitoreando cada eslabón, cada punto de una organización. Y como bien mencionaba Oscar, ¿no? Es aplicar esas acciones reactivas o en este caso preventivas y aislar hacia ese ataque y detenerlo y tomar acción para poder no dejar vulnerable a la organización. Gracias, Hugo. Adelante, Oscar. Un escenario diferente que ahorita me vino a la mente es cuando nuestras empresas usan un servicio de una nube pública basada en software, por ejemplo, como estas nubes que tienen ya nuestro correo electrónico, nuestro calendario, nuestros documentos, nuestras videoconferencias, etcétera. Estas compañías de software muy grandes nos dan el servicio, pero realmente ellos son los que lo operan. O sea, no tenemos cómo ir a poner un monitoreo ahí con una herramienta como las que hemos dicho. O sea, no puedo ir a conectar una herramienta que esté monitoreando cómo se intercambian los correos al interior del proveedor de nube, por ejemplo, ¿no? O qué está sucediendo al interior de este servicio de nube cuando los usuarios están dentro trabajando, porque están cerrados. Estos son sistemas cerrados que el proveedor no nos deja entrar a monitorear allá adentro. En estos casos, lo que yo recomendaría es que elijamos a un proveedor de nube que nos pueda ofrecer una herramienta o un servicio para monitorear y para saber nuestro nivel de seguridad al interior de ese entorno. Esto es bien importante. Tampoco es que ya queden muchos proveedores de correo electrónico en la nube por ahí, ni de documentos, ni de colaboración, pero no todos nos ofrecen la posibilidad
de tener un servicio para garantizar que lo que ocurre allá adentro es seguro y de poderlo monitorear. Eso. Gracias, Oscar. Gracias, Emanuel. Gracias, Hugo, ¿no? Entonces, como recapitulación, por ahí Emanuel comentaba de CASBI, ¿no? Ese lugar único para poder, o no lugar único, un lugar donde se pueden almacenar todos los logs, se interpretan y tenemos esta información de algunos sistemas, ¿no? Y posteriormente, sumando un poco a lo que comentaron Oscar y Hugo, podemos tener también un correlacionador de eventos que puede mandar llamar de un CASB información y adicionalmente de otros dispositivos, y utilizando inteligencia artificial podríamos reducir esos ataques, ¿no? Gracias por su participación a los tres. Bueno, me Sí, gustaría continuar. perdón, nada más agregar Adelante, un Emanuel. poco, Mar. Fíjate qué tan importante es esta capa de la que hemos venido hablando, ¿no? Esta de usuarios y sitios, que ya nos echamos prácticamente media hora o un poco más hablando de esto, ¿no? Entonces, recalcar que sí es bien importante el dispositivo, el usuario y su dispositivo final. Vamos a Correcto. seguirle para poder abarcar a las siguientes capas. Perfecto. Gracias, Emanuel. Bueno, siguiente pregunta, ya que Manuel se puso muy participativo, ¿no? Vamos a pasarle el micrófono a Laura. Y la pregunta para ti, Manuel, es ¿cómo se puede saber si se está poniendo en riesgo la seguridad de la empresa para hacerme cargo de estos eventos, ¿no? Sí, vamos a entrar entonces ya a otras capas. Muy bien. Correcto. Mira, dada la complejidad de las redes y las arquitecturas actuales, la forma de trabajar, la interacción ahora con la nube, con dispositivos de IoT, inclusive con líneas de producción, existen herramientas que podemos usar para monitorear estas arquitecturas y estos componentes locales y o en la nube, ¿no? Ok. Estas herramientas ya nos permiten observar lo que ocurre, interpretar posibles ataques e incluso tomar acción de manera automática para contenerlos. Y en el mercado existen muchas. Por ejemplo, tenemos los EDRs, los Endpoint Detection and Response, o un XEDR, ¿no? Es como la evolución del EDR, ¿no? Es Extended Detection and Response. Y, por ejemplo, también podemos implementar cosas como un SIEM, ¿no? Para también estar, que es un Security Information and Event Management, ¿no? Para estar monitoreando todas esas actividades que pudiéramos nosotros a simple vista no darnos cuenta que es algún tráfico anómalo, pero que sí pudieran ser, ¿cómo decirse? Las pudiera detectar estas soluciones y avisarnos y mandarnos una alerta o inclusive tomar una acción. Existen también procesos como análisis de vulnerabilidades, pentest, que nos permiten saber si está en riesgo la seguridad de la empresa, o bien llevar a cabo periódicamente auditorías de seguridad utilizando estas herramientas, ¿no? Perfecto. Muchas gracias, Emanuel. Regreso contigo, Oscar. Prácticamente me ha tocado ver que en las organizaciones los usuarios muchas veces instalan aplicativos o software que puede poner en riesgo la operación, ¿sale? Y hay veces que pues prácticamente las áreas de TI no tienen mucho control en esto, o más bien el usuario puede vulnerar ese tipo de situaciones. Sí. Pues, ¿qué riesgos hay con esto y cómo podríamos evitarlo? Bueno, pues los riesgos me parece que son tan grandes como la cultura de trabajo con los sistemas que tengan los usuarios, ¿no? Y quizás estoy invocando a esta idea de que el eslabón más débil parece que es el usuario casi en todos los casos, ¿no? Y cuando la cultura, al usar los sistemas y sus equipos y la información, no nos ayuda para proteger los sistemas y su información, el riesgo es altísimo. Pueden vulnerar los sistemas, pueden robarse nuestra información, pueden detener la operación de nuestro negocio. Y sin duda, ustedes o los que nos están escuchando en la audiencia se les va a ocurrir alguna otra forma de resolverlo. Yo les voy a platicar solamente aquí una que me viene a la mente, ¿no? Voy a regresar al dibujito. Adelante, Oscar. Entonces, imaginemos esta laptop
de este usuario. Ay, adelante, perdónenme. Esta laptop de acá de este usuario, que no sé por qué ya no pinto. Hay que darle en opciones para habilitar la forma de pintar, ¿no? Pues ya estoy. A ver, déjame, le vuelvo a dar. Ok, ahí estoy. Este usuario, ¿sí? No importa si su laptop es personal o la compañía se lo asignó. Es más, ni siquiera siempre es la laptop. Este tiene su tableta y tiene su smartphone. Es más común ahí, ¿no? Diferentes pantallas, ¿no, Oscar? ¿Cómo Ujú. controlar la información en esas diferentes Sí, pantallas aparte? en los tres veo mi correo. En los tres quizá bajé un archivo y lo trabajo. Unos son de la empresa y otros no son de la empresa, tal vez. En algunos quizá más frecuentemente bajo aplicaciones que no son para el trabajo. Quizás se lo presto a mi hijo, se baja un jueguito, ¿no? Yo en mi laptop quizás instalo algo más pensando que inocentemente no me causa un daño y alguien me dijo, mi compadre, que de aquí puedo bajar una película y chin, ¿no? Empiezo a bajar cosas. Y ese es un gran riesgo. ¿Cómo controlo eso? Fíjense en dónde está sucediendo la dinámica. Está sucediendo en este usuario que consciente o inconscientemente está haciendo algo como lo que dije. Y la empresa no está siendo capaz de darse cuenta. ¿Cómo se resuelve eso? Bueno, pues ya sea local o en la nube, lo voy a poner en la nube porque hoy la tecnología nos permite hacerlo desde ahí. Acá arriba, puedo tener un sistema, y otra vez ya no pinto. No importa, se los cuento. En la nube, ¿qué tal un sistema en el que se inscriban mis dispositivos? Que pueda este sistema siempre estar mirándolos. Un sistema que siempre pueda tener el inventario de las aplicaciones que estén instaladas. Este sistema que pueda tener una serie de reglas que me digan o aseguren qué aplicaciones se permiten que se instalen y cuáles no. En qué condiciones sí, en qué condiciones no. Y así el área de IT de la empresa no cae en el riesgo de que la gente esté haciendo cosas, instalando software que no debe en los dispositivos cuyo propósito es el trabajo. Conclusión, tecnología para administrar identidad, dispositivo y aplicaciones, que se puede hacer desde cualquier lugar. Eso, Omar. Muchas gracias, Oscar. Digo, con esto abres un poco más el panorama, ¿no? Estamos ya hablando del dispositivo, del endpoint, ¿no? Entonces, con esto me gustaría platicar contigo, Hugo, o que nos platicaras más bien, si hay alguna forma de mantener los dispositivos móviles de la compañía seguros, actualizados, aun cuando se encuentren fuera de las instalaciones o fuera del perímetro de la organización, fuera del dominio como es conocido en el rubro de TI, ¿no? Claro, pues sí, tomando la conversación que nos daba Oscar, pues hoy en día donde resolvemos este punto son con las soluciones en gestión de tanto dispositivos como aplicaciones, ¿no? Hoy en día la tecnología nos da esa posibilidad de no solamente tener un control, como lo hemos hablado, colocando la gestión de identidades y colocando varias herramientas que apliquen para poder tener acceso a la información, sino que hoy en día no importa estén dentro de la organización o fuera, no importa qué dispositivo sea, si es una laptop, si es una tablet, si es una PC de escritorio, incluso un smartphone, a través de gestionar los dispositivos y las aplicaciones, podemos determinar con reglas muy sencillas, claro, hablando tecnológicamente, que estos dispositivos estén seguros, que apliquen en temas de seguridad, pero también muy importante y algo que mencionaba Oscar y que siempre estamos enfrentándonos en el día a día, son las aplicaciones, ¿no? Son esas aplicaciones que el usuario, por desconocimiento o por no una intención para dañar a la organización,
pues prácticamente hace pues un acceso a una plataforma que en un momento dado, pues como bien mencionaban, aquí nos encontramos, sea el usuario esté dentro de la organización o fuera de la organización. ¿Qué sucede? Que muchas veces o utilizamos alguna aplicación o algún software que el vecino, que el compañero de la oficina nos recomendó y hacemos esa instalación no permitida. Entonces, hoy en día, con estas soluciones de gestión en dispositivos y aplicaciones, pues vamos a garantizar que el uso adecuado de esos dispositivos y solamente de las aplicaciones autorizadas por la organización, pues garanticemos la sanidad, por así decirlo, de los dispositivos y de aquellas aplicaciones que puedan comprometer a la información de la organización. Gracias, Hugo. Muchas gracias por esta parte, ¿no? Manuel, te veo muy callado. Vamos contigo ahora, ¿no? Sí, Bueno, sí. prácticamente con esto que hemos venido escuchando, me gustaría ver si hay alguna forma de proteger la información de los dispositivos de los empleados de una organización, de tal forma que podamos evitar la fuga de dicha información, cosa que es relevante para la organización, ¿no? Claro que sí. Mira, actualmente es posible que los documentos que se crean o se trabajan estén vinculados con la identidad del usuario. De tal forma que ya no importa tanto si un usuario logra tener en sus manos un archivo. En realidad, el mismo archivo podría validar las capacidades que tiene cada usuario para trabajar en él. También podemos resolver esto utilizando sistemas que evitan la fuga de información como los DLPs, los Data Loss Prevention, los cuales impiden la salida de información a través de los canales de la empresa. Estas soluciones identifican ciertos patrones en los datos, ¿no? Y una vez que identifican esos patrones que hacen match con lo que yo configuré de políticas, entonces previenen que salgan esos datos, ¿no? Detienen que salga esa información. También podemos utilizar mecanismos como encriptar la información que se almacena en los equipos, ¿no? Que todo lo que está en mi computadora esté encriptado. Otra cosa también que nos pudiera ayudar es un MDM, un Mobile Device Management, ¿no? Y en conclusión, sí existen soluciones para proteger la información en los dispositivos y evitar esas fugas, como lo mencioné, las soluciones que acabo de mencionar, ¿no? Gracias, Manuel. Me gustaría regresar contigo, Oscar, para ver cuáles son los mecanismos de defensa que tenemos para mantener libre de malware los equipos de los usuarios, ¿no? O sea, hace rato estábamos viendo qué pasa, pues muchas veces los usuarios pueden sacar información de la organización, pero hay otras formas en las que puede haber fugas, ¿no? Y esto puede ser por un tema de un malware o un WannaCry, ¿no? Que te encripta la información y te congela el equipo y te quieren extorsionar para que pagues para liberar tu información, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos hacer esto? Tal cual. A ver, primero antes, el malware, si lo entendiéramos en común acuerdo entre todos nosotros como un tipo particular de software que cuando llega a mi dispositivo hace el mal, ¿no? Digámoslo así más o menos, hace el mal. El tema es que justamente llega a mi dispositivo y tenga la capacidad de ejecutarse. Entonces, ¿cómo evitamos eso? Primer punto, otra vez regreso al eslabón más débil, ¿no? Esta zona del usuario que está ahí abajo. Ese usuario que puede quizás tomar un USB porque se lo encontró, porque se lo regalaron en la expo, ¿no? Y usualmente esos dispositivos tienen ya potencialmente un malware, ¿sí? Cuando el USB toca mi laptop, ese es un instante, ¿no? Una manera de controlarlo es cómo puedo gobernar el uso de los USBs. Se puede, ¿no? Se puede gestionar el sistema operativo y gobernarlo para impedir o habilitar eso. Esa es una forma, ¿no? Okay. Otra es un documento malicioso con malware. Lo puedo encontrar cuando estoy navegando en el internet y entro a algún sitio que me lo descarga o yo lo descargo por ingenuo.
¿sí? Ahí la manera en la que puedo protegerme es que tiene que haber un balance en mi equipo, ¿no? En mi computadora. Quizás un software, pues que me esté observando en dónde estoy navegando y todo lo que navego lo intercepte, ¿no? Filtre. Como que Ok. taclee todo lo que navego y cuando tiene cara de malo, lo quite del camino, ¿no? Un anti-malware instalado en mi equipo. A veces también los anti-malwares pueden hacerse cargo de, yo recibo archivos desde el correo electrónico. ¿Qué tal que me manden un mail y inconscientemente le doy doble clic? Algo en mi equipo que al abrir el archivo lo taclee, lo intercepte y al menos valide si parece malo o bueno, ¿sí? Todo eso que he dicho ocurre en el dispositivo, pero tiene una componente que es gobernada desde la organización. Pero también podemos ir más allá. Ese archivo de correo electrónico que viajó hasta llegar a mi laptop, antes pasó por el servicio de correo electrónico que estoy usando. Estuvo navegando en internet, ¿no? Y hasta llegar al servicio electrónico que yo tengo. Es posible también en alguno de esos puntos en los que navega el archivo de correo cuando está viajando en internet, hacer que pase por un sistema que lo escanee antes de que llegue a mi buzón. Pueden ser sistemas ajenos al sistema de correo electrónico que uso, pero también existen sistemas de correo electrónico que tienen la posibilidad de hacer eso como parte de ellos mismos. Pero ¿qué creen? No solo es el correo electrónico. Ahora tenemos sistemas de colaboración bien sofisticados. Aplicaciones desde las cuales chateamos, intercambiamos documentos. Cuando estamos chateando ya no solamente mandamos un texto, también adjuntamos un archivo a veces, ¿no? Elegir sistemas de colaboración que tengan la posibilidad de escanear lo que estamos intercambiando, pues para que lo que parezca malo lo tacleen. Y combinaciones de ese estilo, Omar, pensaría. Muchas gracias, Oscar. Muchas gracias. Yo con esto me abres la puerta para otra pregunta muy interesante. La voy a dirigir a Hugo. ¿Sale? ¿Qué podemos hacer para poner mejor seguridad o no sé cómo expresártelo? Para hacer o proteger mis servidores o los servidores locales o en la nube de una organización, ¿no? Pues ahorita comentó Oscar que pues esa información pudo haber pasado por nuestros servidores, ¿no? Podríamos a lo Es mejor y correcto. bloquear ciertas cosas para que eso no suceda, ¿no? Cosa más, pero pues prácticamente también estos servidores entran en una modalidad en la que están también expuestos, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer para que estos servidores estén protegidos, tanto localmente como en la nube? Claro, Omar. Pues como bien menciona y como bien comentó Oscar, pues cuando llega a un usuario este tipo de amenazas, pues tuvo que haber pasado por un medio como puede ser un servidor, ¿no? Sea físico, sea virtual, pues nos enfrentamos también en el área de tecnología, el asegurar estos servidores o estos componentes que almacenan o gestionan nuestras plataformas de comunicación. Existe hoy en la tecnología un concepto que es, en inglés es Zero Trust, haciendo una traducción es tal cual cero confianza. Y es un concepto porque del lado de la tecnología o del lado de donde colocamos los servidores o cualquier aplicativo, es tener cero confianza. Es decir, todos los canales de comunicación, hablando tecnológicamente, que es la red, algún puerto por el cual podemos llegar a comunicarnos, como es el correo electrónico, como puede ser un sitio web, una plataforma, pues siempre existe un medio de comunicación, un canal de comunicación para llegar a ese servicio. Entonces, basado en este concepto de cero confianza, comenzamos con no hay ninguna comunicación desde el punto donde se encuentra el servidor y comenzamos a habilitar, por decirlo en capas, el acceso a esos servicios. Y no solamente es hablar de redes o solamente es hablar de accesos o de identidades como lo hemos hecho en este momento, sino que también con este concepto de cero confianza es habilitar ciertos mecanismos como puede ser a nivel de aplicativo, una terminología que también es un WAF, que es un Web Access Firewall. Todos hemos hablado o hemos escuchado hablar de firewalls, pero hoy en día también nos da la posibilidad que a nivel de aplicativo, hablando de capas de comunicación, pues existe esta opción
que, ok, ya aseguré y solamente tengo a nivel de comunicación de red, por así decirlo, a mi servidor, pues solamente los canales o los puertos de comunicación que me hacen llegar, hablando del correo electrónico por un cierto puerto, o hablando de una página web que es por un puerto 80, no solamente se basa en ello, también a nivel de aplicativo, pues podemos sufrir un ataque de denegación de servicio, una inyección de código. Entonces, para ello existen o podemos pensar en servicios o soluciones que se denominan WAF. Y lo que hacemos con estos, o podemos tener ese alcance con estos servicios, pues es tener directivas, es configurar unas directivas para evitar este tipo de ataques. Entonces, tomando parte de lo que ha comentado Oscar, de lo que ha comentado Emanuel, pues no solamente basta con agregarle una identidad al usuario, con colocar una doble autenticación, sino qué estamos haciendo, mirar hacia los servidores o a esas plataformas que tenemos, sea locales o en nube, qué estamos haciendo para evitar ese tipo de ataques, ¿vale? Entonces, creo que valdría la pena conceptualizar esto de Zero Trust, de cero confianza, y a partir de ello analizar si nuestras aplicaciones y nuestros servidores pues están cumpliendo con solamente esa comunicación que requieren, o tenemos por ahí algún otro puerto o alguna otra aplicación que no es necesaria y que nos está abriendo la puerta por la cocina y podamos tener este ataque cibernético, ¿vale? Entonces, ahorita que nos están compartiendo nuevamente el slide, pues estamos hablando ya a nivel de esta capa, que es la capa de servidores. ¿Y qué es lo que podemos hacer? Pues es, como comento, conceptualizar cero confianza, es decir, todos los puertos y todo lo que rija dentro de esta plataforma es cero confianza, y a partir de ello poder comenzar a habilitar la comunicación hacia los usuarios de los puertos o de los canales necesarios para tener acceso. Pero también hacia Internet, pues también debemos de tener este concepto muy claro de cero confianza y aplicar ciertos mecanismos como los que comento, ¿no? Que puede ser un WAF adicional, un firewall, pero es muy importante comenzar a trabajar y a pensar en esas tecnologías o soluciones que podemos ir implementando, y no solamente basados en el usuario, sino pensar qué estamos haciendo como encargados de tecnología de TI hacia los servicios que pueden estar en nuestra organización o pueden estar aquí arriba en los servicios en la nube. Muchas gracias, Hugo. Muchas gracias. Muy clara la explicación. ¿Sí? Me gustaría ir con Emanuel. Última pregunta de mi parte. Y me gustaría también, ahora sí que los participantes que nos están acompañando, igual si quieren, si tienen alguna pregunta, por favor pónganla en el QA para poder resolver también, ¿no? Entonces, por último, Emanuel, me gustaría entender qué medidas recomiendas tú para implementar, o más bien para asegurar la infraestructura de red, ¿sale? O sea, ¿de qué manera podemos tener una infraestructura de red segura también, ¿no? Buenísima pregunta. Fíjate que ya me estaba poniendo triste. Pensé que nunca hablaríamos de esa capa que me encanta, ¿no? Dije, ya hablamos de usuarios, de dispositivos, hablamos de servidores on-premise, de aplicativos on-premise, almacenamiento, hablamos de nube pública, de internet, y dije, bueno, nos estamos olvidando de... dibujó mi corazón. Nos estamos olvidando de la parte de infraestructura de la red, de la parte de conectividad, ¿no? Entonces, específicamente, ¿qué pudiera recomendar para asegurar la parte de la infraestructura de la red? Bueno, pues podemos implementar roles, ¿no? Roles con permisos para que la persona que accese a la infraestructura haga actividades de acuerdo a su rol. Ya sea que nada más pueda entrar a ver la configuración y a respaldarla, o pueda entrar con un permiso de poder modificar esa configuración, ¿no? Pero todas esas actividades, yo les sugeriría que implementaran un servidor de log donde se pueda registrar todos estos cambios en configuraciones, todos esos movimientos que se hicieron, para que podamos dar seguimiento de en qué momento se hizo un cambio en la configuración de los equipos.
seguir las reglas también de cada fabricante de cómo pueden asegurar esos equipos, cómo pueden configurarlos para que su funcionamiento sean seguros. Algo muy importante, regresando un poco al tema de los logs, es que tengamos sincronizados todos los equipos, utilizando, por ejemplo, el protocolo NTP, ¿no? Para que no haya una discrepancia entre el servidor de log y el momento en que yo hice el cambio, ya que el equipo puede tener la fecha de hoy, 13 de octubre, con, no sé, siendo las 11 de la mañana, y yo en realidad el movimiento o el cambio de configuración lo estoy haciendo ahorita, ¿no? Entonces, cuando quieras rastrear, pues no vas a poder hacer match entre ese cambio y lo que dice el log, ¿no? También algo muy importante es hacer respaldos de configuración, ¿no? Tener una práctica de hacer respaldos de cada equipo de red que forma parte de la infraestructura. Y pues mantener actualizados los equipos con las últimas versiones estables que recomiendan los fabricantes para poder evitar en la mayoría de lo posible ataques de día cero, ¿no? Esas son las recomendaciones que les pudiera hacer. Creo que hemos abarcado todas las capas. No hemos mencionado SASE, por ejemplo, como oferta de seguridad emergente que recomienda Gartner, pero no hemos hablado de SASE mencionándolo como tal. Hemos hablado, por ejemplo, de Zero Trust, de CASB, de Next Generation Firewalls, que todos esos son elementos que forman la oferta emergente de Gartner llamada SASE, ¿no? Pues eso es lo que les quería comentar. No sé si haya más preguntas o vamos a pasar a las preguntas del público o conclusiones. Perfecto. Bueno, estoy viendo aquí el chat. Digo, por ahí Jacobo Fragoso prácticamente pregunta cuáles son las aplicaciones o soluciones que habías mencionado hace un momento cuando hablábamos sobre todo de seguridad hacia la información y el endpoint, ¿sale? Recuerdo que habías hablado de Data Loss Prevention, habías hablado de MDM, que es Mobile Device Management, ¿no? Escuché también que habías hablado de Information Protection, ¿no? Y no recuerdo si mencionaste alguna otra, ¿no? Prácticamente EDRs, EDRs también es correcto. XDRs, soluciones anti-malware. Threat Protection, ¿no? Entre otras más. Yo con eso, bueno, creo que respondemos esta pregunta de nuestro amigo. Ok, digo, prácticamente no veo alguna otra pregunta. No sé si gusten allá en el público, en la parte de Q&A o preguntas y respuestas. Pues igual postear alguna pregunta y ahorita se la puede responder nuestro panel, ¿no? Bueno, no existen, ¿sale? Vamos a pasar a la conclusión, ¿sale? Te cedo la palabra, Oscar, para pasar a la conclusión. Perdón, estaba en mute. Gracias, Omar. No te preocupes, Oscar. Dime, la Gracias. conclusión es, yo creo que podemos ir a diferentes lugares. La mía no la tomen como la verdadera, pero parto de lo que está aquí. Me ayudas Hugo, Emanuel, Omar, pero me llevo esto, ¿no? Uno, son muchos sistemas en la organización, dentro y fuera, y se requiere una mirada integral para realmente pensar que nuestra estrategia de ciberseguridad va a proteger a la compañía. Ese pensamiento me lleva a pensar, pues, que es un conjunto de profesionales expertos en diferentes disciplinas los que podrían ayudarnos a las empresas a estar realmente protegidos. El equivalente de la monografía, ¿sí? Quizá muchos especialistas médicos para proteger diferentes partes del cuerpo, ¿sí? Se repitió varias veces, el eslabón más débil suele ser el usuario. Me conecto con cultura, con educación y con colocar herramientas en los dispositivos que el usuario ocupa.
para que nos protejamos más. Así que se trata, con todo esto en principal instancia, lo que estamos hablando hoy es concientizar. Saliendo de este webinar gratuito, deberíamos de ser más conscientes de todo el panorama, de que una parte importante para estar seguros está en nosotros como usuarios. No se trata de hacer campaña de terror a propósito de Halloween, como decía Manuel, pero un poquito de la responsabilidad para mantener nuestros equipos, nuestra información y la de la empresa está en nuestras manos como usuarios. No se nos olvide eso, ¿sí? Y me llevo una que me sorprendió. Yo típicamente cuando escuchaba de seguridad hablaba de los antivirus, los antimalwares, el firewall, y escuchar que un documento puede en sí mismo tener cierta capacidad para ser protegido y no se deja abrir por un usuario que no deba, me pareció algo muy novedoso y me parece que es importantísimo que quien nos escucha lo sepa, porque quizás tengan información en su empresa que no quieran que caiga en manos de quien no debe, a pesar de que los documentos ya están afuera volando en el internet. Esas conclusiones me vienen a mí, no sé si alguien quiera sumar alguna otra. Pues yo nada más comentar, digo, hay que adoptar medidas de seguridad, inclusive en tu vida ya personal, ¿no? Tu Wi-Fi, tus dispositivos personales, tus sensores que ya se implementaron en tu casa, que se conectan con tu Alexa o lo que sea, ya no solo en la empresa, es ya en tu vida personal también. Perfecto. Oigan, ¿qué creen? Que hay algunas preguntas. Entonces, yo creo que esa va para Emanuel, porque tocó el tema de SASI. Pregunta Emilio Islas que si es un tema de esquema de renta o a qué te refieres con este sistema, ¿no? No, mira, SASI es una oferta que saca Gartner en el 2019 y dice, yo como veo la evolución del mercado, como veo la evolución de las telecomunicaciones, de toda la industria, la que ahora nos estamos moviendo a conectarnos a la nube, a consumir aplicaciones en la nube o híbrida, ¿no? A un esquema híbrido y que además lo estás consumiendo desde tu casa, desde una cafetería, un hotel, etcétera, el aeropuerto. Entonces, yo te recomiendo, ¿no? Dice, yo te recomiendo que esta oferta que yo le llamo SASI, la implementes en tus organizaciones. Al final, SASI es un conjunto de soluciones que involucra Zero Trust, que involucra CASB, que involucra WAF y que involucra la parte de Next Generation Firewall as a Service, que son los 4 principales elementos de SASI y los recomienda para que tú los puedas ir implementando en tu compañía. Esas soluciones pues se pueden vender como servicio administrado, ¿no? Las podemos vender como servicio administrado, ir implementando poco a poco esas soluciones en tu empresa para llegar a esa solución que se llama SASI, ¿no? Gracias, Emanuel. Igual y sumando un poquito a lo que acabas de comentar, obviamente, esa es una parte del pastel, ¿no? Ahorita vimos muchas más soluciones que obviamente ayudan a que las empresas no sean vulneradas y la información de las mismas tampoco, ¿no? Perfecto. Por aquí Jacobo Fragoso pregunta que si hay algún protocolo que se aplique para checar vulnerabilidades. Esa es la primera pregunta y tiene una segunda que dice que si se puede hacer en productivo o se hace en productivo, ¿no? Adelante, Oscar. Buena pregunta. Sin duda, cualquiera de los colegas me puede complementar. Hasta donde yo he visto, no hay una respuesta que aplique para todo. Ese es mi punto de vista. Pienso que, por ejemplo, cuando di el ejemplo de que si lo que queremos proteger es lo que ocurre en un sistema cerrado de colaboración al que no tenemos acceso de su interior, en ese caso específico no aplica hablar de un protocolo para monitorar algo a lo que no puedo acceder. Necesito confiar en las opciones de monitoreo y seguridad que existen al interior de ese sistema que es cerrado.
Ese es un caso en el que imagino que justo eso no sería posible. Pero también hablaba de este robotcito que dibujé, ¿no? Dibujé un robotcito, una inteligencia artificial que extiende sus brazos y toca diferentes sistemas para estarlos sintiendo y ver que todo esté bien. ¿Cómo es posible que estos brazos se extiendan y sientan? Hay un protocolo ahí. ¿Sí? En algunos casos, cuando yo lo que monitoreo es un servidor, se instala un agente que es el que sirve para pasarle el chisme al sistema de monitoreo. Claramente hay un protocolo propietario entre este agente y el sistema de monitoreo. Quizá no es algo tan, en todos los casos, tan abierto, pero cuando este sistema que vigila monitorea un router, lo hace desde lo que es posible hacer. Y lo que es posible hacer es usar los protocolos estándares como el SNMP para preguntarle al router cómo estás y qué está pasando contigo. Entonces, una mezcla de protocolos propietarios y abiertos para resolver el esquema que puse del vigilante. No sé si alguien me quiere Gracias, Oscar. complementar. Gracias. Sumando un poquito a lo que comenta Oscar, prácticamente casi todos los sistemas y casi todos los routers, firewalls, entre todo lo que existe en la industria, PCs, generan logs, ¿sale? Entonces también lo que hace este Centinela, como comentaba Oscar hace un momento, es que va y lee esos logs, los interpreta y nos arroja información muy relevante, que por sí sola, pues igual y si abrimos un log vemos ahí números, letras, cosas en desorden muchas veces, ¿no? Este tipo de sistemas lo que hacen es interpretarlos y darnos información muy relevante para poder mejorar la seguridad de la organización, ¿sale? Ibas a comentar algo, Manuel, adelante. Sí, que se acerquen a nosotros y con gusto podemos explicarles a mayor detalle y con más profundidad en qué consiste y cómo lo podemos hacer. Perfecto, me parece muy buena idea, Manuel. Y eso que dice Manuel me parece que sería la mejor opción para que no tome ninguno de los que nos escucha lo que estamos diciendo como la Como la verdad promesa única. para que nunca te pase nada y después mañana te enfermaste, ¿no? Hacer esta promesa solamente con lo que estás escuchando acá quizá no es algo que podamos hacerte. Lo que acá queremos compartirte es algo que te permita ser consciente de lo que hay y cómo se podría abordar. Pero en todo caso, la mejor recomendación es que te acerques a un equipo que tenga la posibilidad de poder tener todas las especialidades. Imagínate que nosotros nos vemos como un hospital usando la monografía, ¿no? Del inicio. Tenemos un hospital con la especialidad para diferentes órganos de este cuerpo que es la empresa. La nube, las redes, los aplicativos, el endpoint del usuario, los documentos. Acá está, creo que el conjunto de especialidades que te puede servir. Por acá nos preguntan también que si podemos compartir los correos, ya los estoy escribiendo, ¿sale? Creo que hay otra pregunta, en un segundo. Preguntan por una aplicación o solución de logs que recomendemos. Pensaría que igual y conversar con Jacobo, ¿no? Escuchar mejor su contexto y su necesidad para poder recomendar algo que sí le funcione. No vayamos aquí a decir algo que sin contexto Correcto, me haya equivocado, ¿no? correcto. De hecho, igual valdría la pena, Jacobo, como bien comenta Oscar, tener una sesión contigo, salir con tu equipo, con la finalidad de poderte ayudar con la mejor solución, ¿no? Porque también no todas las soluciones son iguales para todas las empresas, ¿no? Entonces aquí la intención es poder hacer una sesión consultiva contigo, con esto lograr también darte una mejor guía. Y con quien lo necesite, por favor, siéntanse en confianza Igualmente. de contactarnos. Estamos para servirles. Algo que nada más me gustaría comentar rápidamente es que si se fijaron durante la presentación no hablamos de marcas, ¿no? Entonces, no queremos ahorita hablar de marcas, mejor
platiquemos, hagamos una reunión, platiquemos, nos acercamos y entonces vemos cuál es la mejor solución para ustedes, ¿no? A la medida. Perfecto. Pues ya no veo más preguntas por aquí. Igual esperamos un segundo. Bueno, Y si no, bueno, pues ya invitamos de regreso a muy María, bien. ¿no? Bueno, pues no, para agradecerle muchísimo a todos nuestros expertos que están aquí en el evento, a todos los que todavía se mantienen ahí conectados, todavía tenemos mucha gente conectada. Muchísimas gracias por compartir sus correos electrónicos, están ahí en el chat. Si no, de cualquier forma, les vamos a hacer llegar esta presentación grabada con un mail de agradecimiento para que, pues, si también tienen alguna pregunta, alguna duda, con mucho gusto pueden respondernos a ese correo y les haremos llegar la presentación, el video de esta sesión, para que ustedes lo puedan ver también on demand. Entonces, pues muchísimas gracias. Estén al pendiente de nuestro próximo evento. Muchas gracias a todos. Gracias, María. Gracias a todos. Que A estén muy ustedes. bien. Gracias. Buena Gracias. tarde, Hasta hasta luego. luego. Bye. Buenas tardes. Hasta luego.